grabada una clase con ejercicios tipo muy similares a los que se van a preguntar en el certamen, ¿ya? Relacionados con la materia de enlace químico, ¿ya? Vamos a ver símbolos de puntos de Lewis, vamos a ver cómo con los símbolos de puntos de Lewis explicar el enlace iónico, vamos a ver polaridad de enlace, estructuras de Lewis y por último geometría molecular, ¿ya? Entonces, esto vamos a resolver algunos de los ejercicios que están planteados en la guía que está publicada en Canva y que también les entregué en clases, ¿ya? Entonces, para eso vamos a compartir la pantalla y vamos aquí a ir a la pizarra electrónica, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. Dice, escriba el símbolo de puntos de Lewis para cada uno de los siguientes átomos o iones, ¿ya? Entonces, aquí básicamente lo que hay que hacer es escribir el símbolo químico y escribir con puntos los electrones de valencia que tiene cada átomo o cada ion, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, aquí tenemos el calcio. El calcio, si ustedes se recuerdan, y lo pueden ver en la tabla periódica que va a estar en el certamen, pertenece al grupo 2, por lo tanto va a tener dos electrones de valencia. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos el símbolo químico al calcio y le colocamos ahí dos puntitos, los dos electrones de valencia, ¿ya? La letra B. El calcio aquí está con dos cargas positivas. ¿Qué significa eso? Que ha perdido los dos electrones de valencia. Por lo tanto, el símbolo de punto de Lewis es el mismo símbolo que está acá. No se hace nada más, ¿ya? La letra C. El fósforo pertenece al grupo 5. Por lo tanto, tiene 5 electrones de valencia que los podemos escribir de esta manera, ¿ya? ¿Ya? Esa es una forma, ¿ya? Si usted lo escribe, por ejemplo, otra manera sería, por ejemplo, escribirlo de esta forma. Ahí, 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 ahí y ahí. Siguen siendo 5 puntos, solamente que se ha distribuido de una manera distinta, ¿ya? Pero uno lo puede escribir de esas dos formas. En cambio, en la letra D tenemos el ion fosfuro, que tiene 3 cargas negativas. ¿Y eso qué significa? Significa que tiene 3 electrones más. Por lo tanto, si tiene 3 electrones, van a ser los 5 iniciales que tiene el fósforo más 3 más. Y eso va a dar 8 electrones de valencia que nosotros vamos a dibujar como 4 pares de puntos. ¿Ok? Y por último, tenemos el neón, que es un gas noble, y por lo tanto tiene 8 electrones de valencia, el cual lo vamos a dibujar de esta manera, ¿ya? Ahí estarían los 8 electrones de valencia del neón, ¿vale? Bien, el siguiente ejercicio se los voy a dejar, perdón, aquí está guardando la pizarra electrónica lo que acabo de hacer. El siguiente ejercicio se los voy a dejar de tarea, ¿ya? Se los voy a dejar para que ustedes lo hagan, ¿ya? Recuerden, magnesio, mirar en qué grupo está el magnesio y eso le va a indicar el número de electrones de valencia. Lo mismo para el arsénico. El azufre tiene dos cargas negativas, por lo tanto hay que colocar dos electrones más según el número de electrones de valencia que tiene. Si el azufre tiene 6 electrones, le tenemos que colocar dos más. El bromo tiene también, miren el número de grupo y van a ver cuántos electrones de valencia tiene el bromo. Y aquí el bromuro serían los que tiene el bromo más un electrón más, ¿vale? Ok, perfecto. Pasemos al siguiente ejercicio. Ya, ¿qué dice aquí? Dice, utilizando símbolos de puntos de Lewis, represente la reacción entre átomos de calcio y cloro para formar la sustancia iónica cloruro de calcio, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer aquí es dibujar, perdón, es dibujar el símbolo de punto de Lewis del calcio y del cloro, ¿ya? Entonces, el calcio tiene dos electrones de valencia y reacciona con el cloro que tiene 7 electrones de valencia. Ahí lo estamos dibujando, ¿vale? Pero resulta que tengo dos átomos de cloro, ¿ya? Porque la fórmula es CaCl2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El calcio le va a donar 2 electrones a los átomos de cloro. En realidad va a llegar un electrón a cada átomo de cloro. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar el calcio con 2 cargas positivas porque perdió 2 electrones, más 2 iones cloruro, donde cada ion cloruro tiene una carga negativa, porque cada cloro ganó un electrón. Y cada cloruro queda con 8 electrones, ¿ya? Entonces fíjese usted que aquí se está cumpliendo el octeto, porque el ion calcio tiene una configuración de gas noble y el ion cloruro también, ¿ya? Pero aquí hay que recordar de que yo no voy a tener aquí ion calcio por un lado y ion cloruro por el otro, sino que esto va a estar formando el cloruro de calcio sólido, ¿vale? Eso. Y eso es lo más que es lo que hay que hacer. Eso es lo único que hay que hacer. Ya, veamos este. Este se lo voy a dejar planteado de tarea.
¿ya? Dice, utiliza el símbolo punto de Lewis para la reacción entre el litio y el nitrógeno para formar nitruro de litio. Entonces, fíjense usted, busquen cuántos electrones de valencia tiene el litio, cuánto tiene el nitrógeno, y fíjense usted que hay 3 litios por cada nitrógeno. Es decir, tengo que aquí dibujar 3 iones litios más perdón, 3 litios más un nitrógeno, ¿ya? Y tienen que ver, bueno, si el litio aquí tiene, el litio siempre tiene carga positiva cuando forma compuestos, el nitrógeno va a tener 3 cargas negativas, ¿ya? Entonces ustedes ven cómo tienen que formar, cómo tienen que hacer la estructura de Lewis para formar el nitruro de litio. Ya, este sí que lo vamos a resolver. Dice, ¿cuáles de los enlaces siguientes son covalentes puros, covalentes polares o covalentes o iónicos? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Lo que hay que hacer es consultar una tabla, ahí hay un enlace, una tabla, las electronegatividades de cada átomo, ¿ya? En cada uno de los enlaces. Y después calcular el valor absoluto de la diferencia de electronegatividades de los átomos involucrados, ¿ya? Y recuerden que el criterio era el siguiente. Si la diferencia de electronegatividades es cero, quiere decir que es un covalente puro, porque los dos átomos son iguales. Si la diferencia de electronegatividades es menor que 2, es un enlace covalente polar. Y si es mayor que 2, es un enlace iónico, ¿ya? Entonces, vayamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos aquí primero este enlace, el fósforo-oxígeno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí debajito voy a anotar los valores de las electronegatividades que uno las consulta en esta tabla. Entonces, el fósforo tiene una electronegatividad 2,1 y el oxígeno tiene una electronegatividad 3,5. Entonces, si yo calculo la diferencia de electronegatividades, va a ser 3,5 menos 2,1. ¿Y esto cuánto me va a dar? Me va a dar 1,4. Fíjese usted, esto es menor que 2. Por lo tanto, esto que está acá va a ser un enlace covalente polar. ¿Ya? Y otra cosa acá dice, ¿cuál es el átomo más electronegativo? Bueno, el átomo más electronegativo en este caso sería el oxígeno. ¿Ya? Veamos la letra B. Tenemos aquí azufre, flúor. El azufre tiene una electronegatividad de 2,5 y el flúor tiene una electronegatividad de 4,0. Calculamos la diferencia de electronegatividad y esto sería 4,0 menos 2,5. ¿Y esto cuánto me da? Me da 1,5, lo cual sigue siendo menor que 2. Por lo tanto, también es un enlace covalente polar, ¿ya? Y aquí el átomo más electronegativo sería el flúor. Ya. Veamos la letra C. Tenemos este enlace. Bueno, en este caso, cada bromo tiene una electronegatividad 2,8, pero los dos son el mismo átomo, los dos tienen la misma electronegatividad. Por lo tanto, aquí la diferencia de electronegatividad evidentemente me va a dar igual a cero. Y esto significa que es un enlace covalente puro. ¿Qué significa covalente puro? Que la densidad electrónica, los electrones que están siendo compartidos, se distribuyen equitativamente, o la nube electrónica de esta molécula es perfectamente simétrica. ¿Ya? Bien, ¿qué tenemos en la letra D? En la letra D tenemos oxígeno, cloro. El oxígeno tiene una electronegatividad 3,5 y el cloro tiene 3,0. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividades, bueno, aquí es fácil, es 0,5, que sigue siendo inferior a 2. Por lo tanto, esto también va a ser un enlace covalente polar. Y aquí, ¿cuál es más electronegativo? El oxígeno. ¿Ya? Y por último, tenemos el enlace potasio-oxígeno. El potasio tiene una electronegatividad 0,8 y el oxígeno 3,5. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad aquí va a ser 3,5 menos 0,8. ¿Y eso cuánto me da? Esto me da 2,7. Y en este caso, este número es mayor que 2. Por lo tanto, aquí podemos decir que esto que está acá es un enlace iónico, ¿ya? Y aquí ese sería el átomo más electronegativo. Recordemos, ¿qué significa el enlace iónico? Que aquí ya no hay compartición de electrones, sino que el potasio le ha donado totalmente un electrón al oxígeno, ¿ya? Y aquí hay una transferencia completa de
de electrones desde el metal, el potasio, hacia el no metal, que es el oxígeno. En cambio, en los casos anteriores, los covalentes polares, hay una compartición de electrones donde los electrones pasan más tiempo en la densidad del átomo del átomo más electronegativo, pero sigue siendo una compartición de electrones. Ya, veamos el siguiente ejercicio. Ya, dice aquí, acomode los enlaces cada uno de los conjuntos en orden de polaridad creciente, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Lo mismo que hicimos recién, ¿ya? Calcular la diferencia de electronegatividades para cada enlace en cada uno de estos tres grupos. Y después lo que hay que hacer es ordenarlo en orden creciente polaridad. ¿Cómo yo sé que un enlace cómo yo sé cuál enlace va a ser más polar y cuál va a ser menos polar? Los enlaces más polares son los que tienen una diferencia de electronegatividad más grande. Y los enlaces menos polares son los que tienen una diferencia de electronegativades más pequeña, ¿ya? Entonces lo que tiene que hacer usted es calcular la diferencia de electronegatividades entre el carbono y el flúor y le va a dar un número. Entre el oxígeno y el flúor, otro número. Y entre el berio y el flúor, otro número. Y después lo va a ordenar en orden creciente de polaridad, es decir, en orden creciente de la diferencia de electronegatividades, ¿ya? ¿Ok? Entonces, aquí les voy a dar la respuesta para que ustedes después lo confirmen de esto que está acá. Perdón, es que pasó algo, disculpen. Aquí. Ay, Dios mío. Perdón, ahí está. Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso sería una cosa así. Ese sería el menos electronegativo, el menos polar, después vendría el carbono flúor y al final vendría el berilio flúor, ¿ya? Este es el que tiene la diferencia electronegativa más pequeña, en cambio, este es el que tiene la diferencia electronegativa más grande. Y podemos decir que en este sentido aumenta la polaridad del enlace, ¿ya? En ese sentido aumentando, ¿vale? Ok, ya. Veamos ahora ejercicios de estructuras de Lewis, ¿ya? Y estos ejercicios son ejercicios muy sencillos. Perdón, estoy medio resfriado. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es aplicar la receta que yo les enseñé, la contabilidad de electrones que yo les enseñé, que a uno le permite obtener de manera inequívoca el número de enlaces que hay dentro de la estructura de Lewis, ¿ya? Y esta receta solamente es válida para aquellas estructuras que cumplen a cabalidad con la regla del octeto y del dueto, ¿ya? Em, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ir viendo qué se hace en cada caso, ¿ya? Entonces, la letra A, tenemos aquí el ion amonio, ¿ya? Entonces, el ion amonio, ¿qué es lo que dice la receta? La receta dice, en el paso 1, lo que tenemos que hacer es contar el número de electrones de valencia que tiene cada átomo. El nitrógeno aporta con 5 electrones de valencia y el hidrógeno aporta con un electrón de valencia, pero tengo 4 hidrógenos. Y por último, tengo que considerar la carga. Entonces, la receta, ¿qué es lo que dice? Si la carga es positiva, se descuentan electrones. Si la carga es negativa, se suman electrones. En este caso, tiene una carga positiva, por lo tanto, se descuenta un electrón. Entonces, ¿esto cuánto me da? Me da un total de 8 electrones de valencia, ¿ya? El paso 2 es aplicar la regla del octeto y el dueto, ¿ya? Tenemos un nitrógeno, por lo tanto, sería 1 por 8 y tenemos 4 hidrógenos, por lo tanto sería 4 por 2. ¿Y esto cuánto me da? Me da un total de 16 electrones de octeto y de dueto. ¿Qué tengo que hacer ahora en el paso 3? Tenemos que restar estos dos electrones, 16 menos 8, y dividir por 2. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar el número de enlaces, por lo tanto yo tengo 4, perdón, me va a dar aquí que yo tengo 4 enlaces, ¿ya? 4 enlaces. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dibujo acá, perdón. Ay, Dios mío, perdón. Dibujo aquí el átomo de nitrógeno, ¿ya? Y voy a dibujar alrededor los hidrógenos.
y acá dibujo los 4 enlaces. ¿Qué me falta para completar la estructura? Tengo que calcular la carga formal del nitrógeno. ¿Cómo se calculaba? Eran 5 electrones de valencia menos el número de enlaces que rodea el nitrógeno, que son 4, menos el número de electrones sin compartir, que son 0. ¿Y esto cuánto me da? Me da más 1. Por lo tanto, sobre el nitrógeno voy a tener una carga formal positiva, que a su vez es el origen de la carga que tiene el ion amonio, que es positiva. Recuerden ustedes que la suma de las cargas formales de los átomos dentro de la estructura debe ser igual a la carga de la especie, ¿ya? Obviamente los hidrógenos tienen carga formal 0, ¿ya? Ya, veamos el siguiente molécula, que es el POCl3, ¿ya? Entonces, veamos, paso 1. ¿Qué dice el paso 1? Contar los electrones de valencia. El fósforo aporta con 5 electrones de valencia, el oxígeno aporta con 6 electrones de valencia y el cloro aporta con 7 electrones de valencia, pero son 3 cloros, ¿ya? Entonces sumamos aquí y esto nos da 32 electrones de valencia, ¿ya? El paso 2, que serían los electrones de octeto, ¿ya? Que sería el número de átomos, que en este caso serían 3, 4, 5. Tenemos 5 átomos y cada uno tiene 8 electrones de octeto, ¿ya? Aquí el dueto no se aplica porque no tiene hidrógeno. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 40. Y el paso 3 sería 40 menos 32 dividido por 2. Esto nos va a dar el número de enlaces, que esto nos daría 4 enlaces, ¿ya? Entonces, aquí el fósforo sería el átomo central y dibujamos aquí todos los átomos con sus correspondientes, con un enlace. Ahí estarían los 4 enlaces. ¿Qué es lo que le falta a esta estructura? Completar los octetos. El fósforo ya tiene su octeto completo, porque está rodeado por 4 enlaces. Cada enlace son 2 electrones, por lo tanto ya tiene su octeto. El oxígeno tiene un enlace y falta colocarle aquí 6 electrones, 3 pares de electrones sin compartir para completar el octeto, y con los cloros pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que completar con pares de electrones sin compartir, ¿ya? A cada átomo para completar su octeto. ¿Qué nos falta? Calcular las cargas formales, ¿ya? La carga formal del fósforo va a ser 5 electrones de valencia menos 4 enlaces menos 0 electrones sin compartir me da más 1. La carga formal del oxígeno sería 6 electrones de valencia menos un enlace menos 6 electrones de compartir me da menos 1. Y la carga formal del cloro sería, fíjate que los 3 cloros son iguales, por lo tanto, este cálculo, voy a borrar esto que me quedó medio feo acá, este cálculo es válido para los 3 cloros. Entonces sería 7 electrones de valencia menos un enlace menos 6 electrones de compartir, 0. Por lo tanto, aquí el fósforo tiene una carga formal positiva y el oxígeno tiene una carga formal negativa. Y fíjese usted que aquí la suma de la carga formal del fósforo y del oxígeno da 0, que es la carga de la molécula. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estaría lista la estructura de Lewis. ¿Ya? En otra página tengo los otros dos. Ya, veamos acá. Perdón. ¿Ya? ¿Qué dice acá? El ion clorato. Entonces, el cloro es el átomo central. Entonces, tenemos aquí ClO4 menos, ¿ya? Entonces, el paso 1, ¿ya? El cloro aporta con 7 electrones de valencia y el oxígeno aporta con 6, pero tenemos 4. Pero hay que también considerar la carga. Tiene una carga negativa, por lo tanto, se suma un electrón, ¿ya? Entonces, si aquí sumamos, esto nos da 32. Después, el paso 2, los electrones de octeto. Tenemos 5 átomos, 4 oxígenos, un cloro, 5 átomos. Por lo tanto, sería 5 por 8, tendríamos 40. ¿Ya? Aquí no hay hidrógeno, por lo tanto, no se considera. ¿Ya? El paso 3, que sería 40 menos 32 dividido por 2. ¿Esto cuánto me da? Me da 4 enlaces. ¿Ya? Por lo tanto, esta especie sería el cloro conectados con los oxígenos
con ahí sus 4 enlaces, ¿vale? Y ahora tenemos que completar los octetos. El cloro ya tiene su octeto listo, ¿ya? Por lo tanto, lo único que falta es que a cada oxígeno tenemos que agregarle 6 electrones para completar el octeto, ¿ya? ¿Qué nos está faltando? Calcular las cargas formales. La carga formal del cloro, ¿cuál va a ser? 7 electrones de valencia menos los 4 enlaces que tiene, menos 0, esto me da más 3. Y la carga formal del oxígeno, donde los 4 oxígenos son iguales, va a ser 6 electrones de valencia menos un enlace, menos 6 electrones de compartir, me da menos 1. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar aquí? Que cada oxígeno tiene una carga negativa. Y el cloro tiene 3 cargas positivas. Si yo sumo las 4 cargas negativas del oxígeno más las 3 cargas positivas del cloro, me va a dar una carga negativa que corresponde a la carga que tiene el ion clorato, ¿vale? Y después, la otra molécula, que es la letra D, sería el HClO3, ¿ya? Esta molécula se llama ácido clórico y nos están diciendo de que el cloro es el átomo central y el hidrógeno está enlazado a uno de los oxígenos, ¿ya? Entonces, veamos, paso 1 sería el cloro aporta con 7 electrones de valencia, el oxígeno aporta con 6, pero son 3, y el hidrógeno aporta con 1, ¿ya? ¿Y esto cuánto me va a dar? Me va a dar 26 electrones de valencia. El paso 2 sería, ¿cuántos átomos distintos de hidrógeno tenemos? Tenemos 4. 3 oxígenos y un cloro, tenemos 4. Y esto lo multiplicamos por 8, ¿ya? Porque son los electrones de esto. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 1 y esto lo multiplicamos por 2. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar 34. 34 electrones de octeto y de dueto. Y el paso 3 sería 34 menos 26 dividido por 2. Esto me va a dar 4 enlaces. Ya, entonces, ¿qué dice esto? Tenemos el cloro, dibujamos aquí alrededor de los oxígenos y el hidrógeno va a estar conectado a uno de los oxígenos, ahí. Y ahora dibujamos los otros 3 enlaces, ¿ya? ¿Qué nos falta? Completar los octetos, ¿ya? A cada oxígeno le faltan 6 electrones. El cloro tiene 3 enlaces, por lo tanto le falta un par de electrones para completar el octeto. Y este oxígeno tiene 2 enlaces, por lo tanto solamente le faltan 4 electrones para completar el octeto. Veamos las cargas formales. ¿Ya? La carga formal del cloro, que es el átomo central, sería 7 menos 3 enlaces, ¿ya? Y menos 2 electrones sin compartir. Ahí están los 3 enlaces y ahí está el par de electrones sin compartir. ¿Y esto cuánto me da? Me da igual a más 3, ¿vale? Eh, disculpen, no me equivoqué, perdón, no es más 3, perdón. Uy, perdón. Esto da 7, esto sería más 2, perdón, más 2, ¿ya? La carga formal sobre los oxígenos sería, recién la vimos, sería 6 menos 1 menos 6, porque 6 de electrones de valencia menos un enlace y menos 6 electrones de compartir sería menos 1. Y la carga formal sobre este oxígeno que está acá va a ser 6 menos 2 enlaces menos 4 electrones, va a ser 0. Y la carga formal sobre el hidrógeno va a ser siempre 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que estos dos oxígenos tienen carga negativa, el cloro tiene 2 cargas positivas, y al sumar las 2 cargas negativas con las 2 positivas, me da 0, que es finalmente la carga de la molécula completa, que en este caso es neutra. ¿Ok? Ya, veamos este que está acá. Bueno, este va a quedar de tarea, este para que lo hagan ustedes, ¿ya?
Entonces, fíjense, en cada caso me dan información que me permite dibujar la molécula. Por ejemplo, en el primer caso, el H2CO, el carbono central, el átomo central, al cual están unidos ambos átomos de hidrógeno, y obviamente el oxígeno está unido al carbono. En el H2O2, aquí la secuencia de los átomos en esta especie es HOOH, ¿ya? Este es el peróxido de hidrógeno. El C2F6 dice, este contiene un enlace carbono-carbono, ¿ya? Es decir, son dos átomos de carbono unidos por un enlace simple y los flúor están obviamente unidos a los carbonos, ¿ya? El ASO3 menos, donde aquí el arsénico es el átomo central, ¿ya? Y los oxígenos están unidos al arsénico. El H2SO3, el azufre, el átomo central, ¿ya? Alrededor están los oxígenos y los hidrógenos están unidos a los oxígenos, ¿ya? Y el C2H2 dice aquí la secuencia de átomos de esta especie es HCCH, ¿ok? Entonces ahí tienen que ustedes, les dejo de tarea el dibujar esas estructuras de Lewis, ¿ya? Ya. Ya, esta que está acá son también estructuras de Lewis, pero tiene la gracia de que va a presentar resonancia, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la contabilidad de electrones para ver cuántos enlaces tiene esta especie. Entonces, el paso 1, que serían los electrones de valencia. El carbono aporta con 4 electrones de valencia y el oxígeno aporta con 6, pero tengo 3, por lo tanto lo multiplicamos por 3. Y la carga tiene dos cargas negativas, por lo tanto tengo que sumar 2 electrones. ¿Cuánto me da esto? Me da 24 electrones de valencia. El paso 2, tenemos un total de 4 átomos, por lo tanto sería 4 por 8. Y esto nos da 32 electrones de octeto. De dueto no hay porque no hay hidrógeno. Entonces ahora nos restamos el paso 3, que sería 32 menos 24 dividido por 2. ¿Y esto cuánto me da? Me da 4 enlaces. ¿Ok? 4 enlaces. Entonces, hacemos la molécula. Dibujamos aquí el carbono, que es el átomo central, y alrededor dibujamos los oxígenos. Y ahí empezamos a unir. 1, 2, 3. Y tenemos que agregar un cuarto enlace. Lo vamos a colocar aquí. ¿Ok? Y ahora completamos con electrones. A estos oxígenos le faltan 6 electrones, a este también le faltan 6 electrones. El carbono está listo porque ya tiene su octeto completo y a este oxígeno le faltan 2 electrones, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, vamos aquí a calcular las cargas formales. La carga formal de los oxígenos que están aquí abajo sería 6 electrones de valencia menos un enlace menos 6 electrones de compartir. ¿Cuánto me da esto? Me da menos 1. ¿Ya? En cambio, la carga formal del oxígeno que está aquí arriba sería 6 electrones de valencia menos 2 enlaces menos 4 electrones me da 0. ¿Ya? La carga formal sobre el carbono ya es 0. Si no se convence, la vamos a dibujar, calcular. Sería 4 electrones de valencia menos 4 enlaces menos 0 electrones, porque no tiene electrones de compartir, esto me da 0. ¿Ya? Entonces, fíjese usted que aquí cada oxígeno, que está aquí abajo, los que tienen un enlace, cada uno tiene una carga formal negativa, lo cual es coherente con las dos cargas negativas que tiene el ion carbonato. Pero resulta de que esta molécula también la podemos escribir de esta manera. Podemos dibujar aquí el carbono, vamos a dibujar aquí los 3 oxígenos y el enlace doble lo vamos a colocar aquí. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me va a quedar ahí. Y también podemos dibujar el enlace doble aquí. Entonces, fíjense ustedes de que esto me está mostrando que yo tengo 3 estructuras resonantes para el ion carbonato. Perdón. ¿Ya? Tengo una estructura resonante con enlace doble aquí arriba, otra estructura resonante aquí abajo a la izquierda y otra estructura resonante con enlace doble aquí abajo a la derecha. ¿Ya? Entonces, esas son las 3 estructuras resonantes para el ion carbonato. ¿Ya? Ahora, a pesar de que no lo dice el ejercicio, recuerden ustedes de que em, ninguna de estas estructuras es
realmente la correcta, ¿ya? La estructura correcta es lo que se llama el híbrido de resonancia, donde lo que se hace es que uno dibujamos aquí los tres enlaces simples, ¿ya? Y este par electrónico que está en enlace doble se deslocaliza en toda la estructura. ¿Qué significa eso lo que usted con la ISA? Que ese par electrónico se está moviendo a través de toda la estructura, ¿ya? Y en este caso ahí sí los tres enlaces son igualmente equivalentes y tienen la misma distancia, ¿ya? La misma distancia de enlace, ¿ya? Ok. Bueno, este ejercicio que está acá se los dejo de tarea, ¿ya? Es muy simple, ¿ya? Ahí el azufre, el átomo central, tiene dos oxígenos y cuando ustedes hagan el conteo de electrones, ¿ya? Van a ver que según el número de enlaces, van a ver que ustedes pueden dibujar dos estructuras de resonancia para esta molécula, pero eso se los dejo de tarea, ¿ya? Ya, vamos a ver ahora geometría molecular, ¿ya? Ya. A ver, aquí en este caso yo voy a partir de la base que ya tenemos la estructura de Lewis, a pesar de que en el certamen ustedes eventualmente van a tener que primero deducir la estructura de Lewis, haciendo el conteo de electrones, ver cuántos enlaces hay para obtener la estructura de Lewis. Y una vez que uno tiene la estructura de Lewis, uno puede ver cuál sería la geometría en función de qué, en función de los enlaces que hay y en función de el par de electrones, los pares de electrones y compartirse que puedan haber. Recuerden ustedes de que para predecir la geometría molecular, uno tiene que buscar una estructura que minimice la repulsión entre los electrones que están tanto en los enlaces como en los pares de electrones sin compartir, ¿ya? Entonces, veamos primero esta molécula, ¿ya? Como les decía, vamos a partir de la base que ya tenemos la estructura de Lewis, ¿ya? Esta es la estructura de Lewis de esta molécula que se llama, de este ion, perdón, que se llama ion hidronio. Entonces, eso tenemos tres enlaces y un par de electrones sin compartir, ¿ya? ¿Cuál es la geometría para esta molécula? Es la siguiente, dibujamos aquí el oxígeno, aquí dibujamos un enlace, ¿ya? Este enlace, esta forma de dibujar el segundo enlace, significa que este enlace está saliendo del plano de la pantalla. En cambio, este enlace que está acá está detrás del plano de la pantalla. ¿Y qué nos queda? Nos queda el par de electrones sin compartir que uno lo dibuja de esta forma, como si fuera aquí un orbital. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta geometría? Se llama geometría de pirámide, pirámide trigonal. ¿Por qué se llama pirámide trigonal? Porque la base de la pirámide es un triángulo equilátero, ¿ya? Recuerden que para asignar la geometría no se considera el par de electrones sin compartir, solamente se miran los enlaces, ¿ya? Por lo tanto, esto es una pirámide trigonal, ¿ya? Ya, la siguiente molécula, que sería esta especie. Esta es la estructura de Lewis de esta especie. Ya, en este caso, y esto nosotros lo vimos en el video sobre geometría molecular, esto que está acá, los tres átomos se encuentran en una sola línea, ¿ya? Entonces, esto que está acá es una geometría lineal, ¿ya? Y aquí no es necesario hacer un dibujo como este porque este es un objeto que no tiene o que se puede dibujar todos los enlaces en un mismo plano. Por lo tanto, esta ya es la figura de la geometría, ¿ya? Después la letra C. Esta es la estructura de Lewis, que esto que está acá se llama el sulfuro de carbono. Lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Esto que también es una geometría lineal, ¿ya? Y también está ya en la estructura de la molécula. No es necesario hacer una con enlace así en proyección como esta, ¿ya? Ya, veamos ahora la letra D, que sería esta especie. Perdón, vamos a dibujarlo un poquito más abajo. Aquí se supone que ya obtuvimos nosotros la correspondiente estructura de Lewis.
y cada oxígeno tiene una carga negativa y el bromo tiene 3 cargas positivas. ¿Ya? Esa es la estructura de Lewis que uno tiene para este ion, que se llama el ion bromato. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que aquí alrededor del bromo tengo 4 enlaces. Cuando uno tiene 4 enlaces alrededor de un átomo central, ¿ya? Se dice que esto que está acá es una geometría tetraédrica. Entonces, ¿cómo dibujamos la geometría? Colocamos el bromo, colocamos aquí un primer enlace en el plano de la pantalla, un segundo enlace en el plano de la pantalla, el tercer enlace está saliendo del plano de la pantalla y el tercer enlace está detrás del plano de la pantalla, ¿ya? Esto que está acá es lo que se llama una geometría tetraédrica, ¿ya? Esto que está acá es una figura, un sólido tridimensional que se llama tetraedro. ¿Y por qué se llama tetraedro? Porque si nosotros unimos con líneas imaginarias los átomos de oxígeno, nos va a dar un sólido que tiene 4 caras, donde cada cara es un triángulo equilátero, ¿ya? Un tetraedro, ¿ya? Y por último, tenemos esta molécula, estaría la estructura de Lewis, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 2 enlaces y 2 pares de electrones sin compartir. Y esto que está acá tiene esta geometría. Bueno, aquí los pares de electrones sin compartir está uno saliendo del plano de la pizarra y otro, o sea, uno saliendo del plano de la pizarra y otro entrando en el plano de la pizarra. Y esto que está acá se llama la geometría angular, ¿ya? Angular, ¿ya? Ahora, podemos dibujarlo de la siguiente manera. Considerar nosotros que los 2 pares de electrones están en el plano de la pizarra o de la pantalla y por lo tanto aquí tendríamos un enlace de hidrógeno saliendo del plano de la pantalla y el otro detrás, ¿ya? A pesar de que yo recomiendo mejor esta figura, ¿ya? Esa figura ahí. Esa no la recomiendo tanto. Bien. Bueno, esto que está acá los dejo de tarea. Ya tienen que ustedes dibujar la estructura de Lewis y posteriormente tienen que, con la estructura de Lewis, ver el número para el sin compartir que hay, perdón, el número de enlaces y de pares de electrones, y con eso uno puede dibujar las geometrías. ¿Ok? Bien. Bueno, con esto doy por terminada esta clase de ejercicio sobre enlace químico y estructura molecular.